Bueno, mira, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy y para ello nos vamos a ir a las preguntas. Entonces la pregunta número 36 nos dice de la siguiente manera. Según la infografía, ¿por qué se descubren efectos secundarios en algunos medicamentos cuando estos ya están a la venta? O sea, ¿por qué se descubren? ¿Qué sucede en este caso para descubrir efectos secundarios en medicamentos que luego ya están a la venta? Porque los medicamentos se prueban principalmente en cuerpos masculinos, porque los medicamentos sensibilizan a las mujeres generalmente, porque los medicamentos son de mala calidad principalmente durante la venta, o la D, porque los medicamentos se lanzan a la venta sin realizar ensayos previos generalmente. Entonces vamos a ver si no se realizan ensayos, si solamente se hacen en hombres, o si son de mala calidad, o si se sensibiliza a las mujeres. Vamos a ver por qué los medicamentos en este caso tienen efectos secundarios después de que se ponen a la venta. Y eso lo sabemos leyendo el contexto. Entonces nos está diciendo, infografía, responda a las preguntas 36 y 40 de acuerdo con la siguiente información. Efectos secundarios. El problema de la investigación médica sin mujeres. Dice, el 80% de los medicamentos retirados del mercado en Estados Unidos lo fueron por los efectos secundarios que tuvieron en las mujeres. ¿Por qué se descubre esto hasta que ya están en la venta? Generalmente los medicamentos se prueban en cuerpos masculinos porque no tienen tantos cambios en sus niveles de hormonas. Por eso, en los estudios casi siempre se utilizan células masculinas usando animales machos y los ensayos clínicos se realizan en hombres. Ahora, para que un medicamento sea lanzado al mercado se necesitan muchas pruebas previas y años de investigación y aún así, para las mujeres pueden ser perjudiciales por no haber sido tomadas en cuenta. Ahora dice, las mujeres tenemos nuestra propia anatomía y fisiología, que merece ser estudiada también como la de los hombres. Para lograrlo es necesario incorporar la perspectiva de género en la investigación médica. Y entonces aquí nos damos cuenta y nos está diciendo la pregunta número 36. Según la infografía, ¿por qué se descubre efectos secundarios en algunos medicamentos cuando ya se ponen a la venta? Y la respuesta, ¿cuál crees que es? Creo que es la D. La D. Y la respuesta, porque dice la D, porque los medicamentos se lanzan a la venta sin realizar ensayos previos generalmente. No, no es la D. ¿Es la A, la B o la C? ¿Cuál crees que es? Mm, porque los medicamentos se prueban principalmente en los cuerpos masculinos. Y esa sería la respuesta. Porque los medicamentos son de mala calidad, pues incluso si fueran de mala calidad, porque en este caso tienen efectos secundarios. Según lo que nos dice la infografía, pues en este caso es porque se ensayan en células masculinas, animales machos y hombres exclusivamente. Porque los medicamentos sensibilizan a las mujeres generalmente, pues no, porque realmente ni siquiera se tienen en cuenta. Entonces, en este caso tienen efectos secundarios porque no se tiene un estudio o no hay un estudio respecto de cómo dichos medicamentos afectarían directamente a la mujer. Listo. Pues en este caso la respuesta es la A. 37. ¿En cuál de los recuadros se explica que los medicamentos pueden ser perjudiciales para las mujeres? Primero, segundo, tercero o en el cuarto. Y entonces nos vamos por acá. Primero, segundo, tercero o el cuarto. ¿Cuál de estos recuadros nos dice en este caso que pueden ser perjudiciales para las mujeres? ¿Y cuál es la respuesta? Sería el, creo que, ay, estoy en el, ¿Cuál crees?
Pienso que es el primero, ¿Por qué el primero? porque, porque los efectos secundarios que tuvieron las mujeres, no, espera, En el en primero. qué recuadro? Que es cuando a las mujeres no es tomada en cuenta para las investigaciones, Ajá. pero no encuentro el recuadro. Acá está, mira. Ese es el primero, el Ah, el segundo, tercero. el tercero. Y entonces el recuadro número 3 es este. ¿Por qué no es el primero? Porque el primero simplemente te está cuestionando, simplemente te está diciendo como, ¿sabían ustedes qué? Pero ¿dónde se explica realmente eso? Eso se explica hasta el recuadro número 3 que se dice que porque en este caso pueden ser perjudiciales para las mujeres al no haberse tenido en cuenta. Listo. Entonces la respuesta es tercero. Ahora, vamos al cuarto, que es este de acá, que es este mismo que aparece, y dice, en el cuarto recuadro, ¿qué relación existe entre los dibujos y la información escrita? Las mujeres tenemos nuestra propia anatomía y fisiología, que merece ser estudiada también como la de los hombres. Para lograrlo es necesario incorporar la perspectiva de género en la investigación científica. ¿Y qué me está o qué en este caso está representando esta imagen del hombre y la mujer? Eh, en buenos términos, entonces, las imágenes ilustran los efectos de las medicinas según el género. Las imágenes muestran que la anatomía del hombre y de la mujer es la misma. Las mujeres presentan la perspectiva de género o las imágenes señalan la igualdad de género en la medicina. No es la A, no es la C. Te ayudo con eso. ¿Es la B o es la D? Pero, ¿cuál será? Creo que es la B. La B. Las imágenes presentan la perspectiva de género. ¿Por qué? Ujú. Porque, o sea, se están dando a conocer que o sea, que es muy diferente la anatomía de las mujeres, y entonces tienen su otra perspectiva al género masculino, que es donde más investigan con ellos. Pero mira que no solamente hay mujeres, también hay un hombre, o no hay solamente una mujer. Si estuviera solamente una mujer, pero ¿por qué estará ella y el hombre como si fueran compañeros? ¿Para representar qué? O, o sea, para representar cada uno su perspectiva. Mm, podría ser la perspectiva de género. Pero mira que cuando yo hablo de perspectiva de género es desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista de la mujer. ¿Y será que realmente eso es lo que yo puedo inferir? ¿O será que más bien señalan la igualdad de género en la medicina? Porque acuérdate lo que te está diciendo en este caso, porque por ejemplo, en este caso te dicen la perspectiva de género. Sí, la perspectiva de género de qué? Del trabajo, de la medicina, de la escuela, de la universidad. Entonces, en este caso, ¿cuál crees que es la respuesta? Mm, sería la D, sí. ¿Por qué? Porque en la D especifica más sobre la igualdad de género, pero en la medicina. Efectivamente. Si por ejemplo a ti te dijeran perspectiva de género, pues la perspectiva de género es para esto, para derechos, para deberes, para trabajo, para constitución. O sea, la perspectiva de género es muy amplia. Y claro, tú dices, claro, perspectiva de género. Pero perspectiva de género de qué? Ahí no te lo está diciendo. Por el contrario, te está diciendo, en este caso, señalar la igualdad, es decir, tomar la perspectiva de la mujer, tomar la perspectiva del hombre, la igualdad, que en este caso es estoy aquí del medio, como decir, bueno, tanto hombres como mujeres, de género, respectivamente ambos, en la medicina. Porque mira que la infografía nos habla de la medicina. Pero si yo dijera perspectiva de género, estaría hablando solamente de una cosa. Pero esa cosa qué es? Trabajo, universidad, empleo, derechos, deberes.
Entonces, en este caso, si se habla de género en medicina, ya se tendría en cuenta que adicional a ello se está hablando de cómo se tiene que tener esa relación entre ambos en este aspecto de la vida cotidiana. Bueno, ahora, en el recuadro 2, ¿qué tipo de relación se establece entre las presiones células masculinas, machos y hombres? O sea, masculinas, machos y hombres. Las tres expresiones hacen referencia a los cuerpos masculinos, las tres expresiones hacen referencia a enfermedades masculinas, las tres expresiones hacen referencias a organismos animales o las tres expresiones hacen referencias a hormonas animales. Creo que eh, la C, aunque estoy entre la A y la C. Bueno, entonces quitemos estas de acá, la B y la D. Las tres expresiones hacen referencia a cuerpos masculinos o hacen referencia a enfermedades masculinas. ¿A qué hace referencia? La, las tres versiones ¿A enfermedades o a cuerpos? a cuerpos. Y entonces la respuesta sería La A. la A. Y entonces, efectivamente, la respuesta para esta pregunta sería la A. Listo. Cuando en el último recuadro se afirma que las mujeres tenemos nuestra propia anatomía y fisiología y merecemos ser estudiadas también como parte, como la de los hombres, esto implica que la investigación médica parte de la base de los hombres y las mujeres, perdón, parte de la, o sea, te está diciendo, esto implica que la investigación médica parte de base de que los hombres y las mujeres tienen el mismo organismo, prefieren estudiar primero a los hombres para conocer cómo funciona su anatomía y fisiología, ha decidido no incorporar la perspectiva de género para no politizar un campo de investigación o ha preferido ignorar el organismo de las mujeres para evitarse problemas durante las pruebas, derivando o derivados de los cambios hormonales que ellas pueden experimentar. Y entonces en este caso te está diciendo, las mujeres tenemos nuestra propia anatomía y fisiología y que merece ser estudiada también como la de los hombres. Esto implica que la investigación médica, o sea, en el campo médico, y entonces yo con eso, por ejemplo, quito la siguiente opción. Quitaría en este caso la C. ¿Por qué la C? Porque estoy hablando desde el punto de vista de la investigación médica, no desde el campo social como, por ejemplo, perspectiva de género para garantizar los derechos y, bueno, demás cosas. Entonces no tiene nada que ver. Prefiere estudiar primero a los hombres para conocer bien cómo funciona su anatomía y fisiología y luego centrarse en el estudio de la anatomía y fisiología de la mujer. ¿Será que eso se hace? Pues ya nos dimos cuenta que en este caso no sucedía de esa manera, sino que simplemente tenían en cuenta a los hombres para decir que también iban a ser efectivos en las mujeres. Entonces, la respuesta está entre la A y la D. ¿Cuál será la respuesta? La D. La D. ¿Por qué la D? Eh, por lo que las mujeres tienen cambios más hormonales que el hombre, entonces preferirían estudiar primero los de los hombres. ¿Y eso tiene que ver con el texto? Uh, no, sí creo que es la A. Entonces vamos a leer nuevamente para tenerlo en cuenta y dice de la siguiente manera. La A te está diciendo, parte de la base de que los hombres y las mujeres tienen el mismo organismo y por lo tanto no importa si la investigación se realiza en hombres o mujeres, pero entonces ¿por qué se devuelven los medicamentos? Y porque dice que el 80% de los medicamentos una vez están a la venta
son devueltos. Acá lo dice, mira. Por acá no lo dice. Mira. Acá dice. Y entonces, teniendo en cuenta esto, la respuesta ¿cuál sería? La respuesta en este caso sería la D. ¿Por qué la D? Esto implica que en la investigación médica se ha preferido ignorar el organismo de la mujer precisamente por ser un organismo más complejo que el del hombre y al ser un poco más complejo, pues le resulta, digamos que no se tiene en cuenta, pues principalmente por los cambios hormonales que hay dentro de la mujer y que adicional a ello, pues resultaría un poquitico más complicado, ¿no? Porque los hombres somos como, o en este caso desde la perspectiva médica, no es tan complejo como el organismo de la mujer. Sin embargo, pues ya nos dimos cuenta pues que en ese aspecto la medicina tendría que equiparar tanto hombres como mujeres. Y entonces la respuesta en este caso sería la D. La D, la D, la D. ¿Listo? Ha preferido ignorar el organismo de la mujer para evitar bla bla bla. Bueno, eso ya entonces lo sabía. Listo. ¿Tienes alguna duda respecto a estas preguntas o quedó todo claro? Sí, sí, me quedó claro. Listo. Entonces pasemos a la siguiente, que en este caso sería, estoy acá y si te das cuenta, aquí te dice 41 y 44 de acuerdo con la siguiente información y tenemos todo este texto largo. Ahora, vamos con la 41, porque, porque le basta con la información que recibe de distintos medios digitales, porque no encuentra sentido el salir de casa si tiene televisión, porque él puede realizar su trabajo de su corrección de textos desde casa, o porque el alto volumen del trabajo no le da tiempo de viajar a otros países. Porque el corrector de estilo independiente responde que es innecesario viajar al otro lado del mundo. Entonces vamos a leer el texto para saber por qué entonces en este caso. Dice de la siguiente manera. Bueno, si quieres ayúdame leyéndolo, porfa. Con eso también tú lo puedes leer. Ok. Hace unos meses conocí a un hombre tan ágil en los computadores que rara vez dejaba su casa. Era un corrector de estilo independiente y sus trabajos. Desde hacia más de una década, poco o nada le exigían salir de su casa. Cuando le pregunté qué tipo de libros corregía, me contestó que en muchas ocasiones eran manuales o textos de carácter técnico traducidos al español. No pude evitar entonces preguntarle si tenía clientes de muchas partes del mundo. Él me dijo que la mayoría eran pedidos de Asia, donde por el volumen de producción necesitaban correcciones hechas por hispanohablantes nativos, perdón, para sus manuales de usuario. Muy animada, le pregunté si de vez en cuando no sentía curiosidad por hacer contacto con sus clientes y viajar por el otro lado del mundo. Su respuesta fue sorpresiva. Afirmó que no era necesario, pues por YouTube, Google Earth, Google Earth, guías de viajeros como Lonely Travel, blogs, los documentales de Netflix, The Guardian, BBC y National Geographic. Tenía lo suficiente como para conocer el suroeste asiático y el mundo en general. Fue uno de esos momentos en que supe, a, a fuerza de mi sonrojo, que la conversación había terminado. Hemos logrado hacer reinar al provinciano global. En composición al cosmopolita, ese caminante abierto a ser modelado y afectado por la diferencia, aquel sujeto lleno de preguntas y siempre abierto a aprender al otro. El provinciano global era un personaje que aspira a recorrer el mundo, en el mismo registro, en vez de buscar acercarse a los demás. Este requiere llegar a los mismos hoteles y cafés, ya sea en Cali
o en Estambul, sin, sin nunca perder la conexión de Wi-Fi, exigiendo que el mundo siempre responda a sus demandas con la misma clave, en el mismo registro político, cultural o económico. Listo. En- Listo. Entonces vamos con la pregunta número 41 y dice, ¿por qué el corrector de estilo independiente responde que es innecesario viajar al otro lado del mundo? Porque le basta con la información que recibe de distintos medios digitales, porque no le encuentra sentido a salir de casa si tiene televisión, porque él puede realizar su trabajo de corrección desde casa o porque el alto volumen de trabajo no le da tiempo a viajar a otros países. La A. La A, porque le basta con la información que recibe de distintos medios digitales y esa sería la respuesta. Sencillamente porque lo ve innecesario respecto de que ya hay personas que lo hacen y lo comparten en internet y por eso pues dice como para qué hacerlo si ya lo hizo Luisito Comunica, por decir algo, ¿no? Entonces esa sería. Listo. 42. Comienzo a sentir nostalgia por las charlas con los mayores que, aunque nunca tuvieron la oportunidad de viajar tanto como nosotros, sí tenían la admirable capacidad de preguntarse por el afuera. Este fragmento se podría ubicar correctamente en el texto como parte de el inicio del párrafo, ya que sirve de introducción a la anécdota sobre el corrector de estilo, final del segundo párrafo, puesto que hace explícita la generación anterior y su interés por la diferencia cultural, inicio del segundo párrafo porque presenta una evidencia personal que proyecta, perdón, que apoya la tesis del provinciano, o final del primer párrafo pues sería una manera de ampliarlo y hacerle más evidente cuál será el tema del ensayo. Comienzo a sentir nostalgia por las charlas con los mayores que, aunque nunca tuvieron la oportunidad de viajar tanto como nosotros, sí tenían la admirable capacidad de preguntarse por el afuera. El fragmento se puede ubicar correctamente en el texto como parte de él. Hace unos meses conocí a un hombre tan ágil en los computadores que rara vez dejaba su casa. Era un corrector de estilo independiente y sus trabajos desde hacía más de una década poco o nada le exigían salir de su casa. Cuando le pregunté qué tipo de libros corregía, me contestó que en muchas ocasiones eran manuales o textos de carácter técnico traducidos al español. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta número 42. Comienzo a sentir nostalgia por las charlas con los mayores que aunque nunca tuvieron la oportunidad de viajar tanto como nosotros, sí tenían admirable capacidad por preguntarse por el afuera. Eso iría en qué parte. Mm, iría, estoy entre la A y la C. Inicio del primer párrafo o inicio del segundo párrafo. Entre la A. Entonces, vamos a quitar esto de acá y vamos a quitar esto de aquí. Y entonces la respuesta. Inicio el primer párrafo ya que sirve de introducción a la anécdota sobre el corrector de estilo o inicio el segundo párrafo porque presenta una evidencia personal que apoya la tesis del provinciano. Y tú dijiste la A, ¿cierto? Ujú. Y esa sería la respuesta, la A. ¿Por qué la A? Porque si bien luego se nos va a hablar sobre el corrector de estilo y demás, es importante, por ejemplo, que se introduzca o se haga la introducción de la idea de que con anterioridad, pues las personas como que se preguntaban o se cuestionaban más respecto del mundo y que ahora con el internet y con todo esto que ha sido lo digital ha ido cambiando, ¿no? Ha ido como modificándose. Entonces la respuesta en este caso sería la A. Listo. 43. Desaparece abruptamente porque ella reconoce en él una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia. Se espuma porque ella queda abrumada y se sonroja ante la cantidad de canales y medios digitales. Permanece, se esfuma, desaparece o se transforma. Permanece aunque la conversación haya terminado.
se transforma en sorpresa al constatar que no es necesario viajar largas distancias de un mundo hiperconectado gracias a Internet. Teniendo en cuenta el final del primer párrafo, se puede suponer que el buen ánimo de la narradora durante la conversación con el corrector de estilo. Y entonces, ¿qué sucede acá? Hemos logrado hacer reinar al provinciano global, en contraposición al cosmopolita, ese caminante abierto a ser moldeado y afectado por la diferencia, aquel sujeto lleno de preguntas y siempre abierto a aprender del otro. El provinciano global es un personaje que aspira a recorrer el mundo en lugar de registro. Perdón, a recorrer el mundo en el mismo registro. Entonces, el primer párrafo termina cuando ella dice, tenía lo suficiente como para conocer el pseudo oeste asiático y el mundo en general. Fue uno de esos momentos en que supe a fuerza de mi sonrojo que la conversación había terminado. ¿Por qué había terminado? Porque muy animada le pregunté si de vez en cuando no sentía curiosidad por hacer contacto con sus clientes y viajar al otro lado del mundo. Ella le decía como, wow, qué chévere que trabajes con gente del otro lado del mundo, ¿por qué no vas? Entonces él dice que no porque pues no es necesario, ya que hay guías en YouTube, en Google Earth, guías de viajeros en Long Travel, blogs, documentales en Netflix, Guardian, bla, bla, bla. Entonces él está diciendo como, no, no es necesario porque aquí ya encuentro toda esa información. Y entonces ella dice, fue uno de esos momentos en que supe a fuerza en mi sonrojo que la conversación había terminado. Pero ¿por qué había terminado? Entonces ella nos dice más o menos como una idea que tiene, pero en este caso, teniendo en cuenta el final del primer párrafo, se puede suponer que el buen ánimo de la narradora durante la conversación con el corrector de estilo, ¿qué pasa? Se esfuma, desaparece, permanece o se transforma. Eh, la D. Se transforma en sorpresa al constatar que no es necesario viajar largas distancias en un mundo hiperconectado gracias a Internet. Esta podría ser, tengámosla acá, la C dice permanece, aunque la conversación haya terminado, pues no deja de parecerle fascinante la posibilidad de viajar al otro lado del mundo, ya vamos para allá. Desaparece abruptamente porque ella reconoce en él una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia. Esta también vamos a dejarla por acá. Y dice se esfuma porque ella queda abrumada y se sonroja ante la cantidad de canales y medios digitales que el corrector conoce. Pues no. Con esto quitamos la B, nos queda la A, la C y la D. Y entonces vamos a volver a leer por acá donde dice, en vez de buscar acercarse a los demás, este quiere llegar a los mismos hoteles y cafés, ya sea en Cali o en Estambul, sin nunca perder la conexión a Wi-Fi, exigiendo que el mundo siempre responda a sus demandas en la misma clave, en el mismo registro político, cultural y económico. Y entonces tenemos lo siguiente. Teniendo en cuenta el final del primer párrafo, se puede suponer que el buen ánimo a ella acá le dice, muy animada, yo le pregunté y luego él me dijo como esto. Y ella se sintió que de alguna manera la conversación ya había terminado. ¿Pero por qué había terminado? Porque digamos que lo que ella sentía desapareció abruptamente porque ella reconoce en él una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia. Permanece aunque la conversación haya terminado, pues no le deja de parecer fascinante la posibilidad de viajar al otro lado del mundo. Pues no permanece porque ya nos dimos cuenta que algo sucede en este caso y es que ella dice, tan distinto es, tan diferente, pero ¿qué pasa? Se transforma en sorpresa al constatar que no es necesario viajar o desaparece abruptamente porque ella reconoce en él una forma diferente de viajar. ¿Cuál crees que es la respuesta? Te vuelvo a preguntar. Eh, ay, creo, ay, no, ya estoy insegura. Em, creo que es la A.
No, aunque yo sigo, sí, yo sigo pensando que es la D. Bueno, No, sí, entonces, profe, es la D. tú dices es la de. Teniendo en cuenta el final del primer párrafo, se puede suponer que es buen ánimo de la narradora. Entonces ella está diciendo que él afirmó que no era necesario, pues había como todos estos medios digitales donde podía conocer, y entonces ella dice que en este caso tenía lo suficiente como para conocer el sudoeste asiático y el mundo en general. Fue uno de esos momentos en que supe a fuerza de mi sonrojo, a fuerza de mi sonrojo, aquí está la clave para determinar cuál es la respuesta, a fuerza de mi sonrojo, que la conversación había terminado. Entonces, la respuesta en este caso, si dice a fuerza de mi sonrojo, estaba tan contenta de preguntarle, pero de repente todo desapareció, la respuesta es la A. Desaparece abruptamente porque ella reconoce en él una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia. Ya que en ese caso ella dice, bueno, todos conocemos el mundo porque viajamos. Y él le dice como, ¿viajar? Pero si en internet hay contenido de viajes, o sea, eso es suficiente. Y en este caso, miran de que si fuera la D que dice se transforma en sorpresa al constatar que no es necesario viajar largas distancias en un mundo hiperconectado gracias a internet, es como si ella no entendiera por qué se sorprende. Pero en cambio la A dice desaparece abruptamente porque ella reconoce en él, o sea, dice, es distinto. Es como que yo te diga, mira, no es necesario que nosotros vayamos a, no sé, algo que le haga mucha emoción a la gente. Como por ejemplo que yo diga, bueno, la gente va a estar muy emocionada porque va a salir la película de Superman. Entonces yo digo, "Ah, otra película de Superman, está el cómic, está la película de hace 10 años, de hace 20 años. O sea, es una película más. Y entonces yo no podría constatar de esa manera que al yo estar diciendo que es una película más, en realidad es una película más, sino que en este caso encuentro, o en este caso la sorpresa se da respectivamente porque es como hay más cosas. Y entonces al reconocer que hay más cosas es distinta la forma o la manera en que una persona reconoce a Superman como otra persona lo podría reconocer diciendo pues yo no veo Superman por las películas, yo los veo por los cómics, o yo los veo por las series animadas, o por lo que fuera. Entonces, en este caso, no se transforma en sorpresa porque mira que dice que a fuerza de mi sonrojo, a fuerza de que ella se haya sorprendido, en este caso, ese interés, o en este caso, el buen ánimo de la narradora, desaparece abruptamente. ¿Por qué? Porque ella empieza a reflexionar y justamente eso es lo que sucede con el segundo párrafo. Si te das cuenta, en el segundo párrafo ella empieza a reflexionar sobre por qué las personas o lo que se conoce en este caso como el provinciano global. Sin embargo, pues dejo a tu consideración si sigues pensando que es la D, a mi parecer es la A, pero no pasa nada, porque igual yo también puedo estar equivocado, pero me parece que en el orden lógico de las circunstancias la respuesta más acercada sería la A. Listo. Pregunta número 44. Dice, ¿de qué manera el título Nostalgia por los cosmopolitas refleja la idea central de este ensayo? El título explica el deseo de viajar a diferentes países. El título hace referencia al anhelo por interesarnos en conocer el otro lado de la manera auténtica. Nostalgia por los cosmopolitas se entiende como el deseo de volver a una generación extinta que acumulaba viajes y experiencias por el planeta. O nostalgias por los cosmopolitas hace referencia y refleja el deseo del ensayista por vivir fiel a los principios del cosmopolitismo, viajes y cultura y ausencias de raíces. Y lo voy a hacer más pequeño, espérame. Creo que ahí se alcanza a leer.
qué manera se relaciona el título? Mm, a ver, creo que es la B. La B. ¿Por qué la B? ¿Qué pasó? No, ya, me estaba replanteando por qué la B. A ver, dice, el título hace referencia al amor por interesarnos en conocer al otro de manera auténtica. Ok, abierta a la diferencia no medida por la tecnología. Cuando se te dice, por ejemplo, las ideas centrales de este ensayo, hace referencia a los argumentos del autor. Siempre que nosotros digamos las ideas centrales de este ensayo, de este documento, de lo que fuera, se hace referencia es precisamente a lo que el autor quiere proponer mediante un conjunto de palabras, que en este caso pues sería el ensayo. Entonces, ¿de qué manera el título Nostalgia por los cosmopolitas refleja las ideas centrales de este ensayo? El título explica el diverso deseo o el deseo de viajar a diferentes países, conocer culturas diversas y considerar cualquier parte del mundo como la propia patria. El título hace referencia al anhelo por interesarnos en conocer al otro de manera auténtica. Nostalgia por los cosmopolitas se entiende como el deseo de volver a una generación extinta que acumulaba viajes y experiencias por el planeta. O nostalgia por los cosmopolitas refleja el deseo de la ensayista por vivir fiel a los principios del cosmopolitismo, viajes, cultura y ausencia de raíces. ¿Y cuál sería la respuesta? Ahí sería, ahora estoy entre la B y la C, pero eh, se siente como un deseo de volver a las naciones. Creo que es la C. Nostalgia por los cosmopolitas se entiende como el deseo de volver a una generación extinta que acumulaba viajes y experiencias por el planeta. ¿Y eso cómo tiene relación con las ideas centrales del ensayo o con las ideas que propone la autora? En este caso te voy a decir
Mira, te voy a decir dos cosas, mira. Eh, una forma de responder este tipo de preguntas parte de que se nos dice de qué manera el título Nostalgia por los cosmopolitas refleja las ideas centrales de este ensayo. Las ideas centrales son propuestas por quienes, o por quién en este caso, por la autora. Si es propuesta por la autora directamente, entonces significa que este ensayo tiene las ideas que la autora propone. No sé si me voy a entender, o sea, es como que yo te diga, vamos a hablar de comida y tú hablas de tu plato favorito, pero es tu ensayo o es tu texto porque estás hablando precisamente de lo que es favorito para ti, no de lo que es favorito para todo el mundo. Porque si yo, por ejemplo, dijera, no, lo que es favorito para Fernanda no es favorito para Milena, por decir algo, pues es la diferencia que hay. Pero ¿qué hace que en este caso reflejen las ideas centrales de el ensayo, de lo que fuera? Pues porque es tuyo. Y si es tuyo, significa que no vas a encontrar dentro del texto aquello que es contrario a lo que tú propones. Si tú, por ejemplo, vas a hablar de pasta porque te encanta la pasta, pues son cosas que solamente vas a entender tú. Y entonces, teniendo en cuenta esto, este ensayo tiene la misma intención, refleja las ideas centrales del ensayo. ¿Y quién escribió el ensayo? Pues la autora. Y si es así, en este caso la respuesta sería la D, que en este caso nos habla de el reflejo del deseo de la ensayista. O sea, es el deseo de la autora por vivir fiel a los principios del cosmopolitismo. ¿Por qué? Como viajes, culturas, ausencia de raíces. Porque si nos vamos con cada una de las opciones, por ejemplo, si nos vamos con la A, dice, el título explica el deseo de viajar a diferentes países, conocer culturas diversas y considerar cualquier parte del mundo como cultura o como patria. Pero esto, en realidad, el deseo de viajar a diferentes países, ¿de quién es? De la autora, de la que escribió el ensayo. Entonces, en este caso, si a mí me dicen ideas centrales, las ideas centrales son las ideas que propone la autora. Por ello, entonces esto que diga que el título, el deseo de viajar a diferentes países, pero ¿quién? Porque si yo digo el deseo de viajar a diferentes países de Pedro, pero Pedro no le gusta viajar, o sea, yo no puedo como generalizar diciendo que en este caso esto habla del deseo general de todo el mundo, porque no es así. Es el deseo que tiene, pero ¿quién tiene ese deseo? Ese deseo lo tiene nada más y nada menos que la autora que propone precisamente el ensayo. Entonces por eso que diga el deseo de viajar a diferentes países es como muy general, porque habrá alguien que dice, no, yo no quiero viajar, así como probablemente lo dijo esta persona de acá. Entonces no tiene sentido que yo digas el deseo general, o bueno, no dice ahí el deseo general, pero dice el deseo de viajar a diferentes países. Es como que yo dijera, el título explica el deseo de que los colombianos veamos fútbol en televisión. Habrá algún loco que no le gusta, o habrá algún inteligente que no le gusta, pero yo no puedo generalizar, porque si yo generalizo, lo que yo hago es decir, pues todos, pero es como que yo dijera que todas las vacas son blancas. No puedo decir que todas las vacas son blancas porque en algún punto habrá alguna vaca que es café, habrá alguna vaca que es negra, habrá alguna vaca con manchas. Entonces yo no puedo generalizar en este caso diciendo que es que todo y que el título explica el deseo de viajar. Sí, el deseo de viajar a diferentes países, pero ¿de quién? Pues de la autora. Y entonces, ¿dónde nos está hablando de la autora? Ay, en la D. Por eso la respuesta en este caso sería la D, específicamente. ¿Por qué no la B? El título hace referencia al anhelo por interesarnos en conocer al otro de manera auténtica. Lo mismo, interesarnos en conocer al otro de manera auténtica. Esto sigue generalizando. Sigue generalizando, ¿por qué? Porque habrá alguna persona que no quiera conocer a las otras. El anhelo por interesarnos sigue generalizando. Y estas respuestas donde se generaliza es mejor evitarlas. Porque si yo dijera el anhelo por interesarnos, pero de repente a Fernanda no le interesa. Y si a Fernanda no le interesa, pues se rompe el patrón de decir que es que a todos nos interesa, o en este caso, a nosotros nos interesa conocer al otro de manera auténtica. Y no es así. Si es así, es presentado por una sola persona. ¿Y esa persona quién es? La autora. Nostalgia por los cosmopolitas se entiende como el deseo de volver a una generación extinta que acumulaba viajes. Lo mismo, sigue generalizando. ¿Por qué sigue generalizando? Porque el decir que el deseo de volver, habrá alguna persona que diga, no, yo estoy bien acá, yo estoy viendo mi documental en Netflix. Entonces, en este caso, esto es propuesto por quién, o refleja las ideas de quién, refleja el deseo de la ensayista.
de la persona que escribió esto por ser o vivir fiel a los principios del cosmopolitismo, como son los viajes, la cultura y la ausencia de raíces. Es decir, el reflejo del deseo del ensayista, más no el deseo general de todo mundo. Porque no todo mundo va a desear conocer al otro, porque no todo mundo va a querer viajar a diferentes países y porque no todo mundo va a querer en este caso volver a generaciones del pasado donde se viajaba. Precisamente porque, pues no, no, o sea, no se puede generalizar. Porque si yo generalizo, caigo en el error de que las respuestas a mí todas me parezcan que son correctas y no. Entonces, en este caso, cuando se presenta la generalización, cuando digamos la pregunta te está diciendo o no tiene en cuenta el contexto de hablar si, o de proponerte en este caso de si se está hablando de uno o se está hablando de todos. Pero normalmente eso se entiende con las opciones. Entonces, esa inferencia de saber si es totalizadora, o si es de una, o si es de todas, o si es de varias, eso es lo que también tenemos que trabajar. Y bueno, de hecho, respondiendo esta pregunta, y teniendo esa respuesta a la D, yo me voy a volver a la pregunta número 43 porque la respuesta no era la A, sino que la respuesta era la D. Tenías bien la respuesta, la de que en este caso se transforma en sorpresa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, dice, porque ella reconoce una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia, si bien es algo que ella podría entender, no es del todo cierto, pues teniendo en cuenta que, ¿por qué el buen ánimo? O sea, el buen ánimo es porque ella estaba contenta. Y claro, si desaparece abruptamente es como si ella se sintiera triste o no sé, algo así como... Pero en este caso, ¿qué sucede? Ella se sorprende. ¿Y se sorprende de qué? Se sorprende en este caso de que no es necesario viajar largas distancias en un mundo interconectado gracias a Internet, precisamente porque la persona que le está diciendo esto está conectado al Internet y cree que con eso es suficiente, contrarrestando la idea de que en este caso los cosmopolitas y efectivamente contrarrestando cualquier evidencia de acá. Entonces sí, la respuesta en este caso es que se transforma en sorpresa y que adicional a ello constata que no es necesario viajar largas distancias en un mundo interconectado gracias a Internet, precisamente porque pues hoy en día el Internet nos ofrece más medios, ¿no? Más herramientas como para ver noticias, documentales y todo lo que fuera relacionado. Listo. Ahora vamos a responder esta última pregunta, que es la pregunta número 45, y dice lo siguiente. De acuerdo con la información del primer párrafo del texto y las instrucciones enumeradas en la imagen, ¿cuál de los siguientes pasos es adecuado para la elaboración de manuales de diferentes idiomas? Manuales de diferentes idiomas. De acuerdo con la información del primer párrafo del texto y las instrucciones enumeradas en la imagen, ¿cuál de los siguientes pasos es adecuado para la elaboración de manuales? Pero yo quería constatar porque la 45 ya no hace parte de esto. O sea, con la 44 habíamos terminado. La 45. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes pasos es adecuado para la elaboración de los manuales? Contactar con personal ágil, revisar los textos de carácter técnico, corregir el estilo del texto en su idioma original o leer los textos ya traducidos para identificar los errores que se hayan generado. ¿Te has preguntado cómo desde China se producen miles de productos y otros traen un manual de uso en diferentes idiomas, el guía paso a paso y el manual de uso? Entonces dice, te has preguntado cómo y entonces dice, se crea un producto, se planea dónde se comercializará, o es decir, hacia dónde va a ir ese producto, luego se identifican los idiomas, se envía el texto del manual a un traductor que maneja cada lengua y se hacen las revisiones necesarias para que sea comprensible en los países. Ahora, ¿cuál de los siguientes pasos es adecuado para la elaboración de manuales? La elaboración de manuales en diferentes idiomas. ¿Cuál es el paso en este caso? ¿O cuál de los siguientes pasos es fundamental para la elaboración de manuales en diferentes idiomas? ¿Cuál crees que es la respuesta? Ok, es solo una opción, ¿verdad? No es como de enumerar. No, solamente es la opción.
Ok. E, creo que es la C, aunque no. La B dice revisar los textos de carácter técnico que han sido traducidos al español por hispanohablantes nativos. La B. Revisar los textos de carácter técnico que han sido traducidos, pero te está diciendo para la elaboración, o sea, para elaborar esos manuales. La D. Leer los textos ya traducidos para identificar errores. Era lo que te está diciendo la pregunta. La elaboración de manuales en diferentes idiomas. Te voy a poner, espérame, te pongo nuevamente los pasos de arriba para que lo puedas ver. Ahí está. Espéramelo. Un poquitico. Em, la C. La respuesta efectivamente es la C. ¿Por qué es la C? Te está diciendo cuál de los siguientes pasos es adecuado para la elaboración de manuales en diferentes idiomas. La respuesta es la C, corregir el estilo del texto en su idioma original para confirmar las traducciones derivadas. Porque si tú no traduces primero las instrucciones en el idioma original, pues en este caso es muy complicado o digamos se vuelve más complejo respectivamente tratar de solucionar o de traducir porque en el texto se menciona que muchos manuales hechos por hispanohablantes nativos tienen errores de estilo técnico y que por eso requieren hacer revisiones. Eso se encuentra en el paso 5 del proceso. Se hacen las revisiones necesarias para que sea comprensible en los países, ya que en este caso o específicamente, vuelvo a decirlo, en el texto se menciona que muchos manuales hechos por hispanohablantes nativos tienen errores de estilo técnico y que por eso requieren hacer revisiones. Esta revisión tiene que hacerse en el idioma original para garantizar que las traducciones posteriores se mantenga la claridad y coherencia del mensaje. Adicional a ello de que es esencial para los traductores trabajar en un texto bien estructurado desde el principio porque con ello se elaborarían, digamos, las traducciones derivadas que serían mucho más fáciles. Entonces, en este caso, al corregir el estilo en su idioma original o al corregir el texto en su idioma original, se puede confirmar las traducciones derivadas, ya que con ello, por ejemplo, si se llevara esto a traducción del español como originario, entonces, ¿qué sucede? Se puede constatar si luego un traductor dice, ah, mire, es que esto está en español y esto está en chino o en mandarín o en lo que fuera, efectivamente esa es la traducción a la que se impone. Pero si nosotros, o en este caso se hiciera directamente o se hiciera derivado, ¿qué sucede? Pues que en este caso se haría más complejo. Y la respuesta sería la C.